Bueno, Steffi, pues si te parece, vamos dando las indicaciones iniciales de esa red de contactos para que a las 5:05 en punto empecemos con la charla. ¿Estás de acuerdo, Andrés? ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Primero voy a hacer la presentación de ustedes, así Perfecto. que iniciamos. Pues primero que nada, buenas tardes y bienvenidos al webinar El rol de los comunicadores en escenarios futuros, una nueva realidad, una nueva oportunidad que nos la están dictando el día de hoy dos egresadas WOW, Caterine Saavedra Ceballos, quien es magíster en Administración de Empresas, MBA y comunicadora social periodista, actualmente es jefe de Relaciones Públicas y Cooperación del Instituto Roosevelt, y Estefany Pérez Salcedo, quien es comunicadora social, especialista en comunicaciones para la innovación y periodista económica, actualmente directora de comunicaciones de la Bolsa Mercantil de Colombia. Para nosotros es un placer tenerlas el día de hoy en este webinar y esperamos sea de mucho aprendizaje para todos los involucrados. Paso las riendas de este webinar a Estefany y Caterine. Yo los estaré acompañando. Les recomiendo, por favor, mantener los micrófonos apagados y la cámara también. En caso de las intervenciones, tanto Estefany como Caterine les darán la indicación para la participación. Otro comentario es que estamos grabando esta sesión, como todas las que realizamos. Si ustedes desean conocer las políticas de privacidad que tiene la universidad, las pueden conocer en wow.edu.co. Muchas gracias por su participación y pues le doy paso a Caterina y Stephanie. Bienvenidas, muchas gracias. Muchas Hola, buenas gracias. tardes. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación. A los que ya se conectaron, mil gracias por llegar con tanta puntualidad, muy juiciosos. Antes de arrancar, nosotros pues somos muy creyentes del tema del networking y digamos que queremos como tejer una gran red con ustedes, queremos como entrar en contacto con ustedes y queremos saber quiénes son. Yo sé que es un poco difícil ahorita en la virtualidad saber quién es cada uno, pero sí que nos gustaría que dentro del chat ustedes nos pudieran dejar consignados la siguiente información, pues su nombre, a qué se dedican, hace cuánto tiempo se dedican a lo que se estén dedicando en este momento. Creo que también es una oportunidad, si no tenemos, digamos, un trabajo fijo, estable, también es una oportunidad para que nos conozcamos. La idea es que podamos tener un contacto de red social y de correo electrónico y posteriormente les vamos a hacer llegar un tablero donde estarían todos esos contactos que nos dejaron para que nos vayamos conociendo también en la virtualidad de esta nueva normalidad que tenemos. Entonces, nos pueden ir colaborando con eso mientras esperamos unos 2 minuticos más para arrancar. Así es, ¿cierto, Kate? Listo, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse nuevamente. Ella es mi compañera Stephanie. Yo soy Catherine Saavedra. Ahorita les vamos a compartir un poquito quiénes somos, qué hemos hecho. Ya Andrés ha hecho una presentación muy bonita de nosotros y de nuestro perfil profesional y de lo que hemos hecho, pero dentro de toda esta presentación vamos a conocer no solamente la parte profesional, sino también esos aspectos humanos que son tan importantes en toda esta presentación, porque vamos a entender un poco que el rol del comunicador va más allá de ser un desarrollador de medios. Y ese es uno de los principales enfoques que vamos a tener de esta charla. Y pues, Steffi, yo creo que ya son las 5:07, ahí están los 2 minuticos. Y Bueno, iniciemos con nuestras presentaciones. Importante, como muy bien lo dijo Steffi, al final nosotros vamos a consolidar toda esta información que ustedes nos compartan y vamos a pasarles a ustedes eso. Les recomendamos a quienes tengan el micrófono abierto que lo puedan cerrar para que pues así todos estemos conectados, porque uno sabe, en este momento necesitamos la ayuda de todos y conocernos a todos. Entonces, pues, Steffi, inicio, me presento. Yo soy Catherine Saavedra, ahí tienen mi Twitter, mi correo electrónico, mi número de celular. Con todo gusto estaré ahí disponible para ustedes para lo que requieran. Soy comunicadora social, soy magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia y tengo más de 8 años de experiencia como profesional en las comunicaciones. Inicié como periodista. Yo inicié aquí en Bogotá siendo practicante de la revista Semana. Luego llegamos juntas con Steffi, llegamos al mismo tiempo, nosotras dos.
éramos las únicas que estábamos de nuestra promoción acá en Bogotá, y de ahí yo pasé a estar en Legis Editores, que es una editorial de libros jurídicos, a trabajar en todo lo relacionado con periodismo económico y de comercio exterior, y ya luego tuve la oportunidad de viajar, de conocer y de decir, quiero enfocarme en comunicación organizacional, y ahí es donde regreso, hago parte del Instituto Roosevelt, que ya les voy a contar qué es, y aquí ya llevo 5 años trabajando en beneficio de los niños con discapacidad, que es finalmente por eso la foto ahí con Santiago, este bello niño que es uno de mis ángeles acá en este hospital. Te doy la palabra, Estefi. Bueno, pues soy Stephanie Pérez, también tienen todos mis contactos a mano, me pueden buscar también en redes sociales, Stephanie Pérez Salcedo, estoy a su entera disposición, soy como una fiel creyente de todo el tema colaborativo, entonces las dos coincidimos en eso. Soy comunicadora social y periodista con un enfoque económico. Con esa idea llegué acá a Bogotá hace 8 años, como dijo Kate. Este es un momento muy especial porque nos estamos reencontrando para volver a hacer algo juntas, como lo fue esa vez aventurarnos a venir a Bogotá y pues digamos buscar unas nuevas alternativas para nuestras vidas. Eh, soy candidata a Magíster en Gerencia de la Innovación de la Universidad Externado de Colombia. Y pues he tenido una trayectoria bastante larga, he hecho un poquito de todo durante estos 8 años. He estado en periodismo económico, he estado en agencia, he trabajado con varias cuentas, sobre todo el sector tecnológico. Posteriormente entré a un sector que es bellísimo, que es el sector agropecuario. Trabajé en la Sociedad de Agricultores de Colombia como jefe de prensa. Después de ser jefe de prensa de la SAC, pues paso a la Bolsa Mercantil de Colombia, que también tiene un enfoque agropecuario, pero también una diversificación de negocios, donde aprendo también del sector minero energético y como todo ese potencial que tiene la bolsa que ahorita les voy a explicar. Estuve en la bolsa hasta el 15 de mayo, porque en este momento me estoy dedicando a un emprendimiento que son comunicaciones para la innovación y creación de escenarios de futuro, y por lo cual pues estoy súper enrolada con todos estos temas pues a mí y a mis socios nos pareció esta una excelente oportunidad para poder emprender. Digamos que en medio de toda esta crisis que desató la COVID-19, pues nosotros vimos una oportunidad para incursionar en un nuevo negocio. Entonces, esa es Stephanie. Bueno, con la llegada de esta pandemia, pues identificamos que a todos nos tocó que parar. Nos tocó que frenar, muchos hacer teletrabajo, nuestra casa se convirtió en oficina, en colegio, en universidad, papá, mamá trabajando, quienes tienen hijos, los hijos estudiando, incluso los niños que están en jardín empezaron a recibir clases digitales, empezaron a cerrar restaurantes, cines, mejor dicho, hubo en marzo, más o menos 16 de marzo, esa es la fecha que para mí tiene más referencia. En esa semana pasaron muchas cosas que seguramente a nosotros ninguno nos había tocado que vivir antes, y, y eso hizo que viviéramos un cierre de los sectores económicos, y que sintiéramos miedo y que mucha gente dijera, tengo que ir corriendo a comprar papel higiénico, a comprar de todo, porque no va a haber comida, no va a haber mercado, todo va a estar cerrado, no va a haber nadie en la calle. Pues les cuento que mientras la mayoría pensábamos o pensaban eso, pues hubo dos sectores que no paramos en ningún momento, en ni un solo absoluto momento. Estefi y yo, vamos a contar un poquito de nuestra experiencia, pero un poquito de la experiencia mía es que yo, que estoy en el sector salud, no he dejado de asistir aquí, estoy en la oficina con mi tapabocas y todos los elementos de protección, porque tenemos la responsabilidad de atender esta pandemia y este momento coyuntural. Y así como el sector salud, pues tuvo que estar ahí al frente del cañón, pues también el sector agro y todo lo que tiene que ver con la financiación del agro, pues también no pudo parar. ¿Por qué? Porque había que
subsistir y darle alimentación a todas esas personas que estaban en casa. Entonces, les vamos a contar un poquito de nuestro contexto, Steffi, dale. Listo, entonces, bueno, ¿qué es la Bolsa Mercantil de Colombia? En Colombia hay dos bolsas, la Bolsa de Valores y la Bolsa Mercantil. La Bolsa Mercantil es una plataforma de negociación de bienes, productos, servicios, commodities en general, ¿cierto? Que se realiza, y también una plataforma de financiación no bancaria, sobre todo para el sector agropecuario, pero tiene pues mucho margen de acción, mucho más, pero se ha enfocado directamente en el sector agropecuario, y digamos que trabaja por intermedio de unas firmas comisionistas de bolsa que entran a intervenir en el escenario de negociación. Pues la bolsa tiene muchas líneas de negocio, muchas enfocadas en el sector agropecuario, otras enfocadas en el sector minero energético, y digamos que cuando llegó todo el tema de la pandemia, esto fue una conexión 24/7. Y las comunicaciones, por supuesto, tampoco paramos en ningún momento, tanto para comunicación interna como para comunicación externa. Entonces, digamos que ese es un poco el margen de acción de la bolsa, y las experiencias que les voy a compartir están un poco relacionadas tanto con el agro, financiación no bancaria, otro mercado, pues que es un mercado, digamos, gubernamental para las compras estatales, y otro mercado que tiene que ver con el sector minero energético. Eso es básicamente la bolsa a grandes rasgos. Gracias, Steffi. Bueno, mientras tanto vamos a dar un saludito. Carlos Gutiérrez, Juan Camilo Londoño, Julio César Osorio, Daniela Ruiz, Catalina Quintero, William Alfredo Biojó, Jimena Pava, Alejandra Bastos, Lina Mar, quienes ya están con nosotros. Hay otros más. Los invitamos a que puedan hacer el registro de quiénes son, algunos de sus datos, porque al final les vamos a entregar como esta red de información para que hagamos networking todos, ¿vale? Les cuento un poco qué es el Instituto Roosevelt. El Instituto Roosevelt es el primer hospital universitario pediátrico de Colombia. Hay muchos hospitales que tienen el título de hospitales universitarios, pero pediátrico, el Instituto Roosevelt fue el primero. Es un hospital que queda ubicado en la ciudad de Bogotá. Es un hospital enfocado a la atención de niños con discapacidad, y aquí pues las especialidades más fuertes que tratamos o que abordamos son pediatría, rehabilitación y ortopedia. Aquí somos líderes en la atención de niños con salud mental, como les digo, niños con discapacidad, niños con enfermedades huérfanas. Entonces, este hospital, cualquiera de ustedes, si tienen algún familiar, algún ser querido que tenga algún tipo de discapacidad, pues seguramente va a conocer el Instituto Roosevelt porque es un ente de referencia para la atención a este tipo de personas, ¿vale? Es un sitio hermoso, quedamos en la montaña, aquí al lado tengo Monserrate, literalmente, quedamos yendo hacia Monserrate, y es un sitio muy especial que me ha brindado muchísimos aprendizajes y de los cuales les vamos a compartir hoy. Algo importante con Steffi que les vamos a compartir, y es que acá nosotros vamos a hablar de las cosas que nos han sucedido, tanto positivas o negativas, de esos aprendizajes que hemos tenido. Esto no quiere decir que seamos las perfectas o las mejores comunicadores, nada que ver. Al contrario, es la experiencia y los aprendizajes que seguramente así ustedes también han tenido, pues que nos han hecho tener estos mensajes de aprendizaje para que pues todos lo podamos aprender, mejorar, compartir y pues no caer en esos mismos errores, o para potenciar esas cosas que quedaron bien hechas. Bueno, pues todo cambio es bueno, pero ahora no tengo tiempo. Eso pasó en muchas de nuestras organizaciones. En muchas de nuestras organizaciones dijeron, tenemos que implementar y permitir que unos colaboradores hagan teletrabajo. Pero no, eso todavía no ha funcionado, el colaborador no cumple, el colaborador, etcétera, etcétera, etcétera. O no tenemos el dinero, no tenemos las herramientas, tenemos que hacer una página, tenemos que hacer un aplicativo, tenemos que hacer una cantidad de cosas. Pero muchas de nuestras organizaciones dijeron, luego lo hacemos, eso ahora no es prioridad, más adelante, cuando tengamos más dinero, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero algo que nos enseñó esta coyuntura y que nos va a enseñar cualquier otra, porque hoy es el coronavirus, pero mañana puede ser cualquier cosa, un desastre natural, cualquier cosa que nos va a implicar movernos y sacarnos de nuestra zona de confort. Hola. Sí, Steffi, puedes ¿Sí estás continuar. ahí? Sí. Ah, Sí, bueno, listo. Perfecto. Bueno, perfecto. entonces nosotros vamos a hablar un poco de tradicionalmente el rol del comunicador. El rol del comunicador, y más adelante lo vamos a ver, no es un accesorio. Y yo creo que eso quedó de muestra durante todo este tema de situación adversa, COVID-19 y demás. Y nosotros tenemos un rol fundamental dentro de la estrategia. Digamos que nosotros generalmente o dependemos de presidencia directamente o dependemos de un área de estrategia porque nosotros estamos pegados ahí, a esa visión de negocio. Nosotros no somos excluyentes, no podemos no saber del negocio, tenemos que estar ahí involucrados siempre. Y partiendo de esa visión de negocio, nosotros construimos unas narrativas relacionadas con el posicionamiento de marca, que es qué hace mi empresa, cómo lo hace, por qué lo hace, que es un poco las preguntas del círculo dorado, no sé si lo conocen. Y adicionalmente, qué pasa con la marca, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, todo eso está dentro de la narrativa y del cuento que yo construyo con mi marca. Después de tener una narrativa, yo establezco un relacionamiento, entonces en el relacionamiento yo tengo un mapa de stakeholders y yo digo voy a priorizar estos porque estos son de mayor interés, los empiezo a puntear y empiezo a hacer unos planes de comunicaciones, que es un tercer componente, ¿cierto? Asociados a esa estrategia, a esa visión global que tiene la organización. Y trabajamos transversalmente con todas las áreas, o sea, uno está involucrado con todos los equipos. Y tiene unos protocolos, de hecho, uno dice, no, vamos a manejar la crisis y vamos a seguir estos 7 pasos en caso tal de que ocurra una crisis y vamos a preparar unos mensajes y el vocero lo voy a entrenar de la siguiente forma, pero resulta que COVID-19 no estaba en ninguno de los planes de todos nosotros, o sea, yo hice mi plan estratégico 2020 el año pasado y ni por las curvas nos imaginamos que nos iba a pasar un tema de crisis tan fuerte como este. Entonces, cuando llega este tema, llega un cambio de estrategia completa, por lo menos en la organización donde yo me encontraba, cambia la estrategia, hay un proceso de transición de presidente, entra otra persona y esto se vuelve un despelote porque toca volver a replantear todo el plan de trabajo que se había realizado, porque simplemente lo que pensamos en 2019 ya no ocurrió en 2020. Entonces, esto como para recordarles que nosotros siempre estamos pegados a la estrategia y que la estrategia seguramente de todas las organizaciones donde todos nosotros nos encontramos cambió y seguramente va a seguir cambiando, no puede ser tan predecible como es ese rol tradicional del comunicador, ¿no? Sino que ya esto nos dice que tenemos que ser más adaptables y tenemos que ser más flexibles porque las cosas van a seguir cambiando y de una manera muy acelerada. Kate nos va a Perfecto, contar Steffi. qué pasó después de... Claro que sí. Aquí ustedes van a ver en las imágenes dos tipos de fotografías. En la primera vemos un señor mayor, un poco serio, un poco enojado, personas en una oficina, muy encopetados, de pronto alguien gritándole a otro con un megáfono, vemos acá unas revistas. Lastimosamente, el rol del comunicador siempre se ha creído o ha estado atado a que digamos, hace 5 años, cuando yo llegué acá, llegué a crear la oficina de comunicaciones. ¿Por qué? Porque se requería tener una oficina de comunicaciones para cumplir con una acreditación, una certificación, para tener un checklist, ¿cierto? Y lastimosamente el rol del comunicador estaba dado en ese sentido, en que necesitamos cumplir o necesitamos tener unos medios o necesitamos tener una página o necesitamos que alguien se encargue de las carteleras porque eso es lo que me están pidiendo para poder avanzar a un siguiente nivel como organización. Ya luego, durante todos estos años, se ha ido transformando y las organizaciones, con toda la incursión de la era digital, han necesitado tener este recurso y digamos que las puertas, muchas de las puertas se han abierto para nosotros, también para muchas personas que no son comunicadores, pero que tienen habilidades comunicativas, que tienen las capacidades de desarrollar, de manejar programas, de desarrollar páginas web, pues también las han aprovechado y de manera muy buena. ¿Qué pasa? Entonces, pasamos de ser un artículo de lujo para cumplir una acreditación, luego pasamos a sí ser requeridos
porque somos necesarios para el desarrollo de unas herramientas y unos medios de comunicación, y ahora estamos en una coyuntura que es la que nosotras consideramos viene siendo la tendencia del futuro del comunicador. Un comunicador que está relacionado que está relacionado con el relacionamiento con la gente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy en día hay muchas ofertas laborales, o bueno, no tantas, pero sí las hay, relacionadas con que necesitan un gestor del cambio, que necesitan un director de cultura organizacional, que necesitan un comunicador de la cocreación o un comunicador interno o un comunicador especialista en endomarketing. Y se están enfocando mucho hacia adentro de las organizaciones, hacia fortalecer el relacionamiento con el otro. ¿Por qué? Porque las organizaciones poco a poco están entendiendo la importancia de las relaciones humanas y de que el rol del comunicador va más allá de hacer un boletín o de llenar una página web, y está relacionado con las relaciones interpersonales, con las habilidades blandas, con todas estas estrategias que seguramente nos van a poder potenciar. Aquí vamos a ver unas fotos. Esto, por ejemplo, es algo que nos ha tocado, o al menos en el sector salud me ha tocado, en donde vienen algún medio de comunicación y necesitamos vestirnos en trajes, no por estos trajes exactos, pero con estos trajes para atender al medio de comunicación y hacer frente. Hemos tenido el reto de comunicarnos con gente que está en las casas, que ya no tenemos la persona para que lea la cartelera, ya no tenemos el televisor para que el paciente o el cliente externo en la sala de espera vea la información, estamos apelando a webinars, estamos apelando a medios digitales, estamos apelando al voz a voz por WhatsApp, ¿cierto? Y nos está cambiando la manera de relacionarnos. Y hoy en día el comunicador tiene tanto trabajo, y aquí ustedes me van a contar si les ha pasado o no, que el comunicador está sobresaturado, porque las organizaciones tienen un listado tan infinito de información, de tareas, de protocolos, de cómo se deben poner el tapabocas o no, de si deben salir o no, que está tanta información que el comunicador es una máquina de que tiene que hacer, tiene que cumplir, tiene que abarcar las necesidades de los diferentes clientes internos o de los clientes externos según sea el caso. Pero, nuevamente, hay unas organizaciones que ya están entendiendo que el rol del comunicador va más allá de esto que les estamos contando. Y a eso es a lo que siempre vamos a ir en esta charla. Cómo el desarrollo de estas herramientas es importante, pero cómo sigue siendo aún más importante y más trascendental los mensajes que se puedan generar, aparte de aquellos que están a través de estos mecanismos o herramientas de comunicación. Siguiente, Steffi, gracias. Y entonces ahí es donde hablamos de un tema de confianza. ¿De qué nos sirve tener las carteleras hoy en día si tenemos la empresa cerrada? ¿De qué nos sirve tener, la página web? Nos sirve. Las redes sociales nos sirven. Pero, como le comentaba Steffi, ¿de qué me sirve a mí como entidad mostrarme supremamente responsables con la gente de afuera diciendo que voy a hacer una donación de 1000 tapabocas cuando adentro mis colaboradores que están en su casa no tienen un solo tapabocas? No tiene sentido. Entonces, las acciones de los líderes de la organización, de las personas de la organización a todo nivel, líderes, nivel ejecutivo, colaboradores, esas acciones también comunican, también son mensajes y sumamente más poderosos que, unidos a estas herramientas de comunicación que tradicionalmente estamos abordando, podemos generar un tema que se llama confianza y que va hacia la consolidación de un mensaje contundente hacia las personas a quienes queremos llegar. Bueno, nosotras dos compartimos el mismo punto de vista con respecto al tema del liderazgo. Como hablábamos anteriormente, el comunicador depende directamente del líder. El líder de una compañía es el 50% de la reputación dentro y fuera de la organización.
Entonces necesitamos que justamente ese liderazgo, no solamente del CEO, sino de los líderes que están debajo del CEO, sean supremamente centrados en las personas, que quieran construir personas y que también entiendan que su cliente interno es más importante que incluso estar divulgando cosas hacia afuera que dentro de la organización no están pasando, unas creencias y unos comportamientos que no se comparten, pero que afuera estamos divulgando. O sea, si no somos completamente coherentes y no articulamos las estrategias de comunicación interna y externa desde el punto de vista de los diferentes liderazgos, pues mejor dicho, no vamos a lograr nada y todo el mundo nos va a ver como una marca que no es coherente y una marca que es falsa, que no nos está proyectando realmente lo que profesa dentro de su organización. Entonces, en eso somos conscientes ambas de que los validadores fundamentales de toda marca son sus colaboradores en primera instancia. Y el cómo se sienta y cómo trabajen y qué valores tengan también están al frente de su liderazgo. Puede que todos sean magisters, PhD, pero si no son personas, antes que todo, seguramente esto se vuelve un caos. Y digamos que en temas de liderazgo, les comentaba a ustedes también que tuve una situación muy particular y fue un proceso de transición presidencial durante la llegada de la pandemia, que esto generó pues demasiada incertidumbre dentro de la organización y digamos que lo que pensamos en ese momento es cómo le vamos a comunicar a la gente que hay unos nuevos lineamientos, que hay una nueva presidente y que ellos también se sientan parte de ese cambio y no que lo vean como algo impuesto, porque es que la incertidumbre se generó porque venía un líder que tenía una muy buena reputación, que era muy buena con las personas, que era supremamente cercano y pues ahorita pues había muchos rumores y muchos chismes de pasillo, digámoslo de esa forma. Entonces lo que hicimos, y creo que esto es muy importante, que el líder converse con las personas dentro de la organización, eso tiene que pasar en estos momentos de pandemia, que no tenemos ese vínculo de que al menos uno lo ve pasar por la oficina y nos vemos las caras. Entonces hay que crear esos nuevos espacios. Lo que hicimos, nosotros tenemos un magazine interno, lo que hicimos fue un live y empezamos a hacer una transmisión para que le preguntaran a la presidenta todo lo que quisieran preguntar y que se hiciera formal en cierta medida su posición. Entonces se dio el espacio, la gente participó, pero más allá de eso, ella también les preguntó a ellos qué han hecho durante esta cuarentena, digamos que más allá de hablar de temas de trabajo, de que la organización va así y que la proyección es tal, también hablamos de lo que ellos estaban haciendo en sus ratos libres, digamos que humanizamos un poco la comunicación y la gente se sintió muy cómoda. Y justo después de eso volvimos a hacer una encuesta para que nos dijeran, bueno, ¿ustedes qué quieren escuchar, qué quieren ver, de qué quieren hablar? Y la gente quería temas totalmente distintos a los temas laborales. Entonces, digamos que ese labor es fundamental en estos tiempos de pandemia, siempre lo ha sido, pues que el líder sea muy cercano, que, mejor dicho, se saquen todas esas barreras que habían anteriormente, de que el presidente está allá, no se le puede molestar, sino que sean unas gerencias un poco más de puertas abiertas. Y ahorita el reto que nosotros tenemos es cómo vamos a utilizar las herramientas digitales para lograr esa misma cercanía o una cercanía distinta dentro de la normalidad que estamos viviendo. Entonces ese era un caso que yo les quería compartir porque si no pensamos en las personas y las personas están con incertidumbre, estresadas, intranquilas, por falta de comunicación, que es lo que pasa muchas veces, pues ahí digamos que estamos cometiendo un error. Y nosotros somos los responsables justamente de que ese liderazgo se vea alineado a una estrategia y que a su vez está alineado con su gente y que su gente lo conozca. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta y pues consideramos que más allá de hablar de la formación de las personas, tenemos que ser personas y tenemos, más allá de que conocer el negocio, tenemos que conocer a la gente que trabaja con nosotros. Y ahí, Steffi, un tema muy importante y aquí lo atamos con estrategia versus tareitas, que esto es algo que nos pasa a todos, a mí me pasa, a Steffi le pasa, y yo sé que muchos de los que estamos acá nos pasa, incluso los que tienen labor docente. El comunicador es un estratega. El comunicador, más allá de tener Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere en su computador y de que lleguen las solicitudes, porque las solicitudes llegan así, ustedes nos van a decir si no y si estamos hablando de lo que no es. Necesito que me hagas un diseño, necesito que me hagas un afiche, necesito que me hagas un post, necesito que me hagas un video, porque así llega.
y nosotros somos los expertos en la comunicación. Y entonces, ¿por qué el rol del comunicador es un estratega? Uno, primero, porque como muy bien lo ha dicho Steffi, debemos conocer muy bien la organización, el objetivo de la organización y el direccionamiento estratégico de nuestra organización. ¿Para qué? Para que asimismo los planteamientos que nosotros hagamos, el plan de comunicaciones, el plan de trabajo esté alineado al cumplimiento de esos objetivos que se está trazando la organización. Uno. Dos, el comunicador es un estratega porque debe ser cercano al líder de la organización y al equipo de líderes de la organización. Debe tener un excelente relacionamiento con el equipo ejecutivo y debe ser plenamente reconocido por el equipo operativo. ¿Por qué? Todo lo que hace el comunicador se ve, se huele, se siente. Todo. Todo es absolutamente visible. Entonces, el comunicador debe ser por eso insistimos tanto y por eso Steffi lo dijo tantas veces, debemos aprender a ser seres humanos, ser muy buenas personas con excelente relacionamiento, porque no sirve tener un comunicador o tener un líder que se relacione de manera difícil con la gente cuando queremos tener mensajes como aquí somos amorosos, aquí somos una empresa que le importa a tu familia, pero tienes que quedarte trabajando hasta las 10 de la noche. Entonces, ahí es donde empezamos a articular y volvemos a lo mismo. Podemos hacer acciones de comunicación a través de unas herramientas, pero tenemos que ser estrategas de la comunicación porque nosotros debemos articular el direccionamiento estratégico de la compañía con las acciones de la compañía. Y ahí es cuando todas las acciones empiezan a tener un sentido, empiezan a tener un significado. Y la idea es que ese significado trascienda y se convierta no en un significado, sino en un mensaje. Entonces, cómo en vez de decirle a esa persona que viene y te dice necesito un pendón, necesito un afiche, necesito un post, necesito un video, esa persona viene, oye, ¿cuál es tu necesidad de comunicación? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo de comunicación? Eso yo siempre lo hago acá. ¿A quiénes quieres llegar? Porque si le quieres llegar a las enfermeras, ¿para qué quieres mandar un mailing si las enfermeras no revisan el correo electrónico? Entonces, un mailing no es la estrategia. Entonces, ahí es cuando nosotros, conociendo la organización, conociendo su gente y teniendo una formación, somos los estrategas para poder identificar cuál es el mejor mecanismo y qué es lo que tenemos que hacer. Y nuevamente, la recomendación, tenemos que estar al lado del líder, tenemos que ser un consejero, tenemos que estar al lado, porque siempre yo sé que van a decir, no, pero es que mi jefe es terrible, mi jefe es difícil, mi jefe no escucha, se hace solamente lo que él diga. Nuestra labor como comunicadores y nuestra responsabilidad como comunicadores y como personas éticas y formadas es hacer ver qué está bien, qué no está bien y el líder algo nos escuchará. Puede ser todo, puede ser que sí, puede ser que no, pero esa es nuestra labor y nuestro rol. Y algo que vamos a ver acá, que también es muy importante, es que todo esto que les estamos contando va a estar muy atado y lo vamos a hablar más adelante con la cultura de las organizaciones. No todas las organizaciones tienen culturas abiertas para esto. No todos los líderes tienen la disponibilidad de escuchar a su gente, de escuchar a su equipo. Y no todos los comunicadores tienen esas habilidades relacionales para decir, sí, yo voy a hablar con el líder, sí, me voy a relacionar con los colaboradores, voy a identificar los líderes natos, que puede ser que no manejen personas, pero que mueven la gente para que me apoye con X o Y campaña, X o Y actividad y lo vamos relacionando. Puede haber un comunicador que no y que prefiere hacer medios, que no está mal, pero que los medios es una parte de la comunicación y no toda. Entonces, la comunicación es estratégica.
Cada vez que les digan, De ay, acuerdo. no, es que esas tareitas, ay, no, es que hágale rápido, ay, no, tenemos primero nosotros que tener en nuestra mente que lo que estamos haciendo es estratégico. De Sigue, Estefan. acuerdo, y en ese sentido yo también tengo una anécdota que quisiera compartir y fue que me recomendaron una tarea urgente, como todo es urgente en las organizaciones, para convocar una rueda de prensa. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido durante la pandemia, de pronto he intensificado un poco más, es el hacerme las preguntas que me tengo que hacer en el momento que me las tengo que hacer. Bueno, pero ¿por qué es tan urgente que salgamos? No, porque es que esta información solo la tenemos nosotros y tenemos la oportunidad de sobresalir ante los demás porque estamos mostrando la información. Ok, pero ¿cuál es el propósito de eso? No, pues que nos reconozcan. Ok, ¿qué efecto queremos generar? No, pues que nosotros somos la fuente oficial de información y que nadie está por encima de lo que nosotros hacemos. Entonces, no sé, son como esas cosas que haces a unos requerimientos que a uno le llegan y que uno dice, a mí no me cuadra esto en este momento porque todos estamos en crisis, la gente está sumamente sensible, la información generaba pánico y no beneficiaba, digamos que a todo el entorno. O sea, yo salgo, doy la información, pero entonces me voy a ganar de enemigo a las demás audiencias, me voy a ganar de enemigos a mis stakeholders. Entonces, lo que hice fue empezar a consultar por fuera, o sea, dentro de la organización, lo que dice Kate, sí, uno tiene que coordinar muy bien con las gerencias, pero uno también tiene que tener un muy buen relacionamiento al exterior al momento en que va a sacar cualquier noticia, esto para comunicación externa, al momento de lanzar una comunicación oficial, porque a veces no en todos los contextos es oportuno sacar ciertas informaciones. Y en ese momento consulté con varias personas, con varias fuentes, de hecho, pues también tuve acercamiento con periodistas a ver cómo estaba el ambiente y corroboré que definitivamente no era un buen momento para salir. Y decir no y no salir también es una estrategia, ¿no? Uno puede decir, este no es el momento indicado para hacerlo, lo podemos manejar por este otro lado. Entonces uno empieza a ver unas nuevas alternativas. Bueno, finalmente no fue una rueda de prensa, fue un comunicado sencillo y fueron unas reuniones sectoriales con unos stakeholders específicos, pero no salir a medios, alertar a todo el mundo y a generar más pánico del que ya tenía el país, porque eso fueron unas semanitas después de que reventara todo el tema de la COVID-19. Entonces, creo que es muy importante que en este momento de pandemia, cuando nos encomienden esas tareitas, y es que es ya y es que es prioritario, nosotros hagamos las preguntas necesarias para ver si es pertinente o no que se haga o no esa tareita, porque uno puede tener mucha actitud de servicio, pero a la final esto se nos devuelve a nosotros. Finalmente nosotros somos los que estamos manejando la marca y la reputación y se nos puede volver 2 o 3 veces por tratar de sacar solamente un resultado chiquitico adelante, mejor dicho. Esto es de muchísimo cuidado. Entonces, ahí la recomendación es que también nos hagamos las preguntas necesarias al momento en que nos lleguen esas tareitas que a veces no son tan acertadas. ¿Listo? Es como el aporte que quería hacer al respecto. Y bueno, pues acá como Sí, yo ya se lo había venimos comentado, hablando. los planes estratégicos cambiaron totalmente en 2020, nos tocó volver a hacer una nueva planeación estratégica y también en la empresa donde yo estaba y pues ahorita que estoy en un emprendimiento, también se empezaron a vislumbrar unas oportunidades que quien las ve, justamente el comunicador, que es el que tiene el panorama completo de toda la película. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué no vamos a este público súper potencial en este momento? Vamos al sector agropecuario, ¿qué necesitan? ¿Cómo los vamos a soportar? Y digamos que ahí salieron unas campañas que nunca nos hubiéramos imaginado en unos escenarios normales y que pues tuvieron una muy buena acogida en este momento para darle un realce a la marca. Bueno, si quieres, dale, que ya vamos a empezar a hablar del tema de branding, entonces hablemos del interno, Kate, si quieres, y yo cierro con el externo. Perfecto. Entonces hemos hablado que el comunicador, sus labores, además de hacer herramientas y medios, es un estratega de la comunicación para relacionarse con la gente y relacionarse de manera efectiva a todo nivel, ¿cierto? Hablamos de la importancia del liderazgo como principal eje comunicador dentro de la organización y quienes pueden validar o, por el contrario, desprestigiar cualquier estrategia que nosotros queramos hacer de comunicación. Ellos son quienes principales tienen la cara y el mecanismo. Pero también nosotros, todo lo que hacemos en comunicación le apunta siempre a la marca.
Entonces, vamos a compartirles unas estrategias y unas experiencias muy rápidamente de la parte interna y externa, cómo desde lo interno se construye marca y desde lo externo, por supuesto, también. Siempre que hablamos de branding, pensamos que es comunicación externa, marketing y todo hacia afuera, pero también desde lo interno generamos branding. Acá en el Instituto Roosevelt nosotros realizamos una estrategia muy especial. ¿Por qué? Eh, Nuestros colaboradores el 16 de marzo fuimos uno de los pioneros como organización en decir, vamos a cerrar puertas, no vamos a atender más pacientes, no vamos a atender más cirugías, todos por favor para la casa, todos los pacientes, los que están hospitalizados, pues por supuesto hospitalizados con nosotros, los administrativos que no necesitaban estar acá, se van para sus casas y la parte operativa o asistencial y quienes estamos como en el día a día, pues definimos unos turnos y vinimos acá a la organización. Había mucho miedo, mucha angustia, no se tenía claro. ¿Y por qué? Porque como dejamos de hacer cirugías, laboratorios clínicos y una cantidad de información y de acciones que finalmente es lo que nos da la rentabilidad a nosotros como IPS, como hospital o clínica, pues la gente empezó a notar eso. Estamos en la casa, no estamos prestando todos los servicios, solamente hospitalización y tenemos el área COVID por si llega algún paciente sospechoso y ya. Y un hospital no se sostiene con eso. Un hospital se sostiene principalmente con cirugías, con unos laboratorios o unos procesos de rehabilitación, laboratorios clínicos, apoyos diagnósticos, una cantidad de servicios que realmente le generan rentabilidad a la organización. Y la gente empezó a sentir miedo por su trabajo. Entonces empezamos a decirle a la gente, oiga, no, todos comprometidos, todos estamos trabajando a favor de la organización y entonces, uno, nuestra primera acción positiva fue mandar a la gente para la casa, cerrar nuestra organización, porque en ese mes nos permitió organizarnos, construir protocolos, todo, y demostrar que somos una organización seria, juiciosa, con elementos de protección personal, que es una organización segura para que ahora ya, a pesar de que estamos en plena pandemia, los pacientes pueden venir y pueden acceder a sus cirugías, a sus rehabilitaciones o si prefieren telemedicina, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue una acción. Y una segunda acción fue que como la gente sentía miedo, angustia, muchos se sentían en la casa y como no los estaban viendo, acá tenemos colaboradores de muchísimos años, 25 años, 30 años, entonces de trabajar con nosotros, entonces sentían que por no venir al hospital sentían que no estaban haciendo nada. Entonces empezamos a generar unos reconocimientos en redes sociales a cada una de las áreas. Si ustedes ingresan a las redes sociales del Instituto Roosevelt, van a encontrar una serie de posteos diarios en donde hemos reconocido casi durante 2 meses a todas las áreas del hospital. ¿Por qué contabilidad es importante en esta coyuntura? ¿Por qué gestión humana es importante? ¿Por qué los médicos son importantes? ¿Por qué el equipo de aseo es tan prioritario para hacer toda la desinfección y tener lugares seguros, limpios, para poder atender? Entonces hemos hecho estos reconocimientos en donde la gente le gusta verse, es una acción supremamente sencilla, unas fotos, y como la gente se siente reconocida, se siente motivada para seguir haciendo cosas, se siente motivada a usar los elementos de protección como debe ser, porque sabe que los están viendo, porque saben que los están mirando, pero al mismo tiempo se sienten que están contribuyendo a un granito de arena en medio de toda esta coyuntura. Y finalmente esto impacta en la marca, porque quienes no son colaboradores del instituto, pero que están en nuestras redes sociales, que son pacientes, clientes, están viendo y están diciendo, uy, qué gente chévere, uy, se están cuidando, uy, allá sí están seguros. Miren, es que lo puedo ver, lo puedo evidenciar. Entonces, ¿cómo con acciones sencillas podemos, y con acciones que van hacia adentro de la organización, podemos impactar positivamente a la marca? Porque los colaboradores son de los primeros validadores de nuestra marca. Steffi.
Listo, y en la parte externa, completando un poco lo que les había comentado de la tareita de la rueda de prensa que pues no se dio finalmente, lo que hicimos fue hacer una investigación de qué realmente estaba pasando en el sector, estoy hablando particularmente del sector minero energético, y lo que hicimos fue realizar un evento donde hablaran todas las grandes figuras del sector minero energético. Hay cosas en las que nosotros no nos podemos ir de frente solos como marca, tenemos que escuchar el entorno también. Y cuando escuchamos al entorno, pues todos estuvieron interesados en participar. Nosotros teníamos una información sobre la radiografía del sector durante todo el tema de la pandemia. Y con ellos lo que íbamos a empezar a construir era el futuro del sector. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando se reactive la economía? ¿Qué va a pasar qué va a pasar en el 2021? ¿Para qué tenemos que estar preparados? Entonces ahí ya logramos sentar a nuestra marca junto a otros expertos de peso en el sector, como bueno, el Ministerio de Minas y Energía, el gremio más importante que asocia a la industria, nos acompañó validadores, digamos, tipo líderes de opinión, se sentaron con Ricardo Ávila, se organizó un foro con portafolio, y ahí fue donde hicimos una exposición de marca mucho más acertada, ¿no? Porque pues estábamos fuera de contexto si queríamos hacer una rueda de prensa para hacer de pronto quedar bien nosotros, pero los demás se nos iban a venir, pues digamos, a hacer como oposición, y lo peor que uno puede hacer es generar detractores y más en un tema de información. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue organizar un foro muy serio, con un informe que salió pues también en portafolio, y digamos que en estos temas, cuando uno va a hacer una exposición de marca, siempre es muy importante que uno esté rodeado de un buen aliado, y en este caso, pues, uno de los diarios económicos más importantes y que tiene toda la coyuntura de este sector, pues fue nuestro aliado de marca en ese instante. Entonces se hizo una estrategia mucho más amplia, y por eso les digo que cuando uno empieza a preguntar, uno llega a las estrategias que realmente generan impacto. Si seguimos haciendo tareitas y acolitamos también como la realización de esas tareitas muy puntuales, sin pensar en el marco de una estrategia, pues seguimos pues arriesgándonos a que las cosas no generen el impacto deseado. Entonces, en esta parte externa, ese fue el caso, digamos, como terminó finalmente, como le dimos la vuelta y como logramos darle esa relevancia que queríamos darle a la marca, porque el efecto era que el gobierno supiera que estábamos presentes, que conocíamos la coyuntura, pero que además, pues les estamos brindando unas soluciones para lo que va a pasar más adelante. Super. Listo. En tema de networking, entonces, si quieres, Kate, nos cuentas la historia interna y ya yo también les cuento el caso en comunicación externa. Networking, gente para más gente, nosotros lo titulamos. ¿Por qué? Porque yo les voy a contar la experiencia desde la parte interna. Acá en el instituto yo manejo comunicaciones internas y comunicaciones externas, pero digamos que para efectos de esta conferencia, pues Steffi, que tiene mucha más experiencia afuera, va a hablar desde lo de afuera y yo hablo desde lo de adentro. Acá la gente empezó a ver que la gente estaba pasando por necesidades, que a pesar de que nosotros estábamos brindando atención en salud y que somos los héroes y wow, etcétera, etcétera, empezábamos a ver que nosotros podíamos hacer mucho más que estar aquí esperando a que llegaran los pacientes sospechosos o con COVID-19. Entonces, yo también manejo todo el tema de donaciones, recaudación de fondos, y empezamos a identificar que nos empezaron a llegar una gran cantidad de donaciones. Y la gente acá adentro, los mismos colaboradores, muchos, ellos, a pesar de que estaban recibiendo un sueldo, pues de pronto algún familiar se había quedado sin trabajo, no la estaban pasando del todo bien, tal vez para sobrevivir era solamente un ingreso y era el ingreso de ese colaborador. Entonces empezamos a brindarles ayudas a nuestros mismos colaboradores, y eso impactó de tal manera que de iniciativa de la misma gente, esta muchacha que está ahí en la foto, que está entregando un mercado, esto es aquí al lado, nosotros como les comentaba ahora estamos al lado de la montaña, aquí al lado de Monserrate, y al lado de Monserrate hay un caserío que no se ve, pero está en medio como del bosque, y esta es una muchacha, es auxiliar de enfermería. Como el equipo de hospitalización, médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, dijeron, acá al lado tenemos un caserío, tenemos gente que está aguantando hambre, gente que empezamos a ver
nosotros tenemos un servicio que se llama hospitalización domiciliaria, que es hospitalización de en casa, y cómo iban nuestros médicos y el conductor y empezaron a ver con el transcurrir de las semanas que habían camisas rojas, banderitas rojas, y que eso empezaba a identificar que era que la gente necesitaba comida. Entonces, nosotros que sí tenemos trabajo o que nos llegaban algunas donaciones, ¿cómo lo podíamos multiplicar? La gente misma creó su caja, la hicieron en la entrada del edificio de hospitalización y todo el que llegaba, nadie cuidaba esa caja, era absolutamente confianza. Y ese es otro ítem muy importante del cual queremos dejar este mensaje, la confianza. Se dejaba esto ahí y la gente dejaba sus cosas y luego los mismos colaboradores, con la ayuda del señor de la ruta o los de hospitalización domiciliaria, iban y entregaban a las personas que más lo necesitaban. Como ese relacionamiento con donante, una gran empresa, WOC, que nos regaló almuerzos, que por médicos que son héroes, cómo eso lo podemos extender a la demás línea de personas que lo puedan llegar a necesitar. Listo, en la parte externa nosotros construimos una serie de campañas para el sector agropecuario basados en las necesidades que ellos tuvieran directamente en medio de la pandemia. Hicimos un acercamiento desde la empatía, yo lo llamo, digamos, entendiendo un poco las necesidades de ese cliente. Nos han dicho mucho que el cliente está en el centro y demás, pero que tanto lo estamos escuchando. Y ahí va algo que dijo Kate cuando nosotros arrancamos esta conferencia, y es: tenemos que partir de la base de que como comunicadores no sabemos nada y todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Hicimos unos acercamientos con los gremios de la producción agropecuaria. Nunca se había podido realizar cuando estábamos bien, todo estaba en la normalidad, y ahorita que pasó lo de la pandemia, pues pudimos hacer esos acercamientos, hicimos unas mesas de trabajo con cada uno de los gremios para conocer cuáles eran sus necesidades de financiación, y una vez que conocimos esa necesidad, construimos unos mensajes muy particulares para unas audiencias muy específicas, porque no todos, digamos, no todos los productores agropecuarios tenían el perfil o conocían la bolsa o no sé qué. Entonces se hizo un acercamiento, se conoció qué era lo que quería ese cliente, se construyó el mapa, conociendo su contexto, qué estaba sintiendo, qué estaba viendo, cuáles eran sus proyecciones, en qué estaban bien, en qué estaban mal. Y basados en esos empezamos a hacer, sí, unos acercamientos en temas de hacer unos webinars y entregarles como información de valor, pero con todo esto detrás. O sea, uno no puede pretender a veces que las campañas tengan la aceptación si no partimos, si no testeamos el mercado primero. Entonces, digamos que ese es un caso de networking interesante, porque empezamos a tejer esas redes y no nos quedó únicamente una base de datos, digamos, con gente interesada, sino que se materializaron muchos de los negocios, y más allá de hablar de negocios, pues muchos supieron cómo nosotros podíamos ayudarles durante la pandemia, e incluso sin, pero pues que en este momento teníamos un rol mucho más relevante. Y digamos que es donde se resalta el papel del comunicador, que de nuevo es el articulador para que ese networking sea posible entre las partes. Y por eso los estamos invitando a que ustedes aquí en el chat nos escriban quiénes son, algún dato personal, porque al final queremos armar esa base de datos y que todos hagamos networking. No sabemos a quién podríamos estar próximos a conocer, entonces los invitamos a eso. El futuro presente. Bueno, aquí vamos a hacer muy rápido porque ya estamos terminando y queremos darle paso a ustedes, escucharlos, y de paso, si tienen preguntas, inquietudes, también que nos las hagan llegar. Estos son algunos puntos que nosotros consideramos, o nosotras consideramos, claves e importantes que el comunicador a hoy debe tener, debe proyectarse, porque es muy importante para su labor diaria. No quiere decir que estas sean las únicas. Esto es desde nuestra experiencia lo más general. Si ustedes tienen más, por favor, enriquezcamos más este rol, este perfil, y que nos compartan acá. Entonces, como lo venimos diciendo, el comunicador, más que un accesorio de hacer unas herramientas y ya, porque muchos lo pensamos, ahorita que llegó esta coyuntura, muchos dijeron, no, al primero que me van a echar es a mí, porque yo no hago nada, o porque lo que yo hago pareciera que no generara valor. Entonces, muchos lo consideraron. Y no, el rol del comunicador debe ser estratégico.
debe proyectarse, debe estar atado a las necesidades de la organización, bien sean las que estén proyectadas o bien sean las que se generen en el contexto actual, como en este momento una pandemia. La influencia del comportamiento en la cultura organizacional y en el comunicador. Cómo el comunicador, su rol, su quehacer, su personalidad influye en la comunicación de una organización. Cómo sus estrategias, cómo las herramientas que utilizan fomentan a que haya una cultura organizacional que se adecue a la organización y que también esté alineada a las necesidades de la organización. No podemos tener, no es permitido, no es posible tener una cultura organizacional de un hospital en donde no haya seguridad clínica, es decir, en donde la gente no se sepa lavar las manos. No es posible. ¿Por qué? Porque eso se va a traducir en infecciones, en mil y una cosa. Y eso no por ahora por COVID-19, sino por todo. Entonces, ¿cómo el rol del comunicador facilita herramientas, brinda confianza a través de su inteligencia emocional, a través de las habilidades blandas, a través de las habilidades relacionales para fomentar la cultura organizacional, para que esa cultura florezca y florezca en beneficio de la misma organización? Generador de nuevos mecanismos de negocios, relacionamiento interno e interno. Lo hemos contado a lo largo de toda la charla. El comunicador es un articulador, es el que ve la organización completa y la está viendo de la mano con el líder o los líderes de la organización y está viendo cómo todo se articula, cómo todo juega y cómo todo nos puede servir a futuro para articular X o Y cosa, cómo el networking nos puede servir. ¿Por qué hoy una comunicadora puede manejar el tema de las donaciones de una organización? ¿Cómo un comunicador puede manejar la gestión del cambio o la cultura organizacional de una empresa? ¿Cómo un comunicador puede manejar las redes, etcétera, etcétera? Porque el comunicador genera nuevos mecanismos que facilita la comunicación y la comunicación humana es natural. La comunicación humana está innata en nosotros, bien sea que podamos hablar o no, nos vamos a comunicar de mil y un maneras y por eso el rol del comunicador debe ser integral, creativo, estratégico. Y finalmente, para mí, porque ahorita sigue Steffi, redacción y ortografía. Miren, si aquí hay personas o muchachos que están recién o próximos a graduarse o recién graduados, eso es prioritario, primordial. ¿Por qué? Así tú seas el gran jefe de comunicaciones, tú vas a manejar una agencia, vas a manejar un equipo. Un comunicador que no sepa escribir, que no sepa redactar, que no tenga ortografía, es un comunicador que está cojo, muy cojo, supremamente cojo, porque la escritura es una de las maneras más poderosas de relacionarnos y de comunicarnos. ¿Por qué? Porque una buena redacción permite tener un buen mensaje y así el mensaje sea dicho de manera verbal, tú lo debes escribir, debe quedar consignado, debes hacer un plan de comunicación escrito. No sirven, no podemos ser comunicadores sin una buena redacción y una buena ortografía. Y parece tonto, parece básico, pero pasa. Miren, yo les decía ahora, 5 años teniendo personas a cargo y son personas que finalmente los hemos tenido que terminar formando nosotros, porque en las organizaciones o ellos, no sé, pues nunca se habían preocupado por eso, siendo eje fundamental y prioritario. De acuerdo, Kate. Y bueno, pues digamos, otra de las habilidades que debe tener el comunicador del futuro presente es ser interrelacional. Debe tener relaciones con todos sus stakeholders, debe hablar con todas las personas dentro de la organización, debe estar siempre activo
como comunicador en las comunicaciones. Y cuando me refiero a esto, es que, por ejemplo, en el tema externo, uno debe identificar su mapa, stakeholders, debe hablar con los comunicadores de las otras organizaciones que tienen relación con su sector. Eso es fundamental para tomar decisiones también. Es importante escuchar al mercado, es importante hablarse con todos los colaboradores de la organización, absolutamente todos, para saber también de dónde parten las necesidades, hacer un feedback constante de las campañas que se realizan, a ver qué impacto tuvieron, a ver qué se puede mejorar. Todo es susceptible de mejora y la relación es fundamental en esas oportunidades de mejora que uno puede capturar. Y finalmente, también hablar con personas de otras industrias. Tenemos muchísimo que aprender de otros sectores, tenemos muchísimo que retroalimentarnos de otros sectores, y creo que eso es lo que nos está demostrando este momento de pandemia, es cómo nos relacionamos con los demás por los medios que sea y los canales que sean, y cómo podemos seguir alimentando nuestro perfil de esa relación, de esa interacción con todo el contexto. Entonces, esa es una habilidad clave desde mi punto de vista para este futuro presente. También el ser holístico y transversal. Si al principio yo le decía a Kate, recién era egresada, me daba mucha rabia que me decían que los comunicadores éramos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Pues resulta que ya cuando uno se va al mundo real y ya empieza a vivenciarlo, a trabajar en una organización, y que usted tiene que saber del negocio, pero también tiene que saber qué hace cada una de las vicepresidencias, pero también tiene que saber qué se hace en la parte operativa, uno se da cuenta que ese es un dicho muy cierto. Uno tiene que tener toda la historia completa, ¿cierto? No tienes que ser el experto en cada cosa, pero sí tienes que tener el mapa completo para poder decirle y aconsejarle a tu jefe qué se debe hacer y qué no se debe hacer y por qué, y tener la justificación. Entonces, ese entendimiento, ese ser holístico es fundamental, ser transversal también lo es, y conocer de todo. Ahorita ya en todo este contexto de innovación, pues estoy muy metida con el tema de agilismo, con las metodologías ágiles y otro tipo de contextos que uno como comunicador no los veía cuando estaba en la academia, pero que ahora son indispensables y necesarios, porque esas son las profesiones del futuro presente, y adicionalmente es con la gente que te tienes que relacionar para ver qué nuevas herramientas vas a implementar para tener una comunicación efectiva. Todo requiere comunicación, todo definitivamente está mediado por la comunicación, y todos los sectores tienen, o sea, tenemos que saber de todos los sectores. Entonces, ese ser holístico y transversal será fundamental, y es fundamental para el rol del comunicador del futuro presente. Tener una capacidad de respuesta rápida también, tomar decisiones rápido, y eso también vuelvo al tema, en la medida en que más conozcas tu contexto, pues vas a tener más elementos para tomar esas decisiones rápidas, más porque uno está uno es la mano derecha del presidente y de la toma de decisiones de una organización. Entonces, eso es fundamental, y eso nos demostró cuando llegó el 15 de marzo o a mediados de marzo y nos dijeron las reglas del juego nos cambiaron a todos. Y finalmente tenemos todo el tema de herramientas, adopción y adaptación de herramientas. Vamos a tener que ver cómo hacer la comunicación de la nueva era, que ya no es 100% presencial, que ya no tenemos a la persona al lado para buscarla, que ya no vemos a la gente en los pasillos, sino que cada uno está en su casa. En esos entornos ya nos tenemos que imaginar cuáles van a ser esas herramientas y esos canales de comunicación que definitivamente pues no son los tradicionales, o sea, un comunicado, una carta, la cartelera, no. Ya vamos a tener que ir más allá y ver unas estrategias más conjuntas, y también en colaboración y mucha cooperación. Yo creo que esa es otra habilidad que tenemos que desarrollar, es hacer a entornos colaborativos entre los comunicadores. Así lo vemos nosotras, estos son como nuestros temas. Digamos que a raíz de todo, yo les conté cuando arrancaba que, digamos que tomé la decisión de emprender. Tengo una marca que se llama Rever, junto con 2 socios. Esto es una iniciativa, somos facilitadores de innovación, principalmente para uno de los sectores de los que más he emprendido, que es el sector agropecuario. Digamos que son las nuevas alternativas y las nuevas narrativas que se están dando en medio de la coyuntura. O sea, yo creo que este no es un momento para quedarse quietos, sino antes para aprovechar el movimiento y sacar adelante nuevas cosas y dejar una huella en este paso, digamos que nos va a transformar completamente las vidas. Entonces, en eso consiste el emprendimiento que estoy realizando. Estamos creando escenarios de futuro para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y transformación de negocio.
Y también tenemos una línea, ustedes saben, marketing también hace parte de un tipo de innovación que se llama la innovación comercial. También hacemos cosas de marketing y próximamente pues ya estaremos haciendo el lanzamiento y tal de la marca, porque en este momento estamos en una etapa de testeo de productos y servicios. Entonces quería compartir con eso, darles la primicia y pues invitarlos como a conocer más de esa información que estaré compartiendo próximamente también a través de mis redes sociales. Y Kate. Pues también digamos que ustedes están llenos de primicia. Por parte de Steffi, pues ella está realizando ese emprendimiento con un equipo de unos amigos, y también de parte mía con un compañero que está ahí, que se llama Luis Goyes, que es que nos está escuchando. Nosotros también decidimos emprender y también nos estamos moviendo porque vemos que es necesario abarcar y darse la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos clientes, porque hemos hecho mucho en nuestra organización, pero hay muchas otras organizaciones que no tienen la posibilidad de tener un profesional, pero que quisieran poder tener al menos unas horas de su tiempo para hacer diferentes implementaciones de estrategias, y no solamente de estrategias de comunicación. Nuestro emprendimiento se llama Calú, Tejiendo Cultura. Es una consultora en donde nosotros estamos trabajando en todo lo relacionado con cultura organizacional, generación de confianza, estrategias de liderazgo, estrategias de comunicación, desarrollo de habilidades blandas, conocimiento de la estrategia de la organización en conjunto con la cultura organizacional y cómo se empata, se genera un circuito, un engranaje y finalmente para alcanzar los objetivos de la organización. Y pues ahí les presentamos a Calú, Tejiendo Cultura. Calú es un nombre cuna de su mitología que indica un lugar místico, un lugar prodigioso, un lugar de dioses en donde solamente unos miembros de esa comunidad pueden ir, pueden conocer, pueden interactuar y pueden acceder a lo más profundo de su ser y de su cultura como indígenas. Listo, y ya para cerrar, pues sí quisiéramos que también a través del chat, obviamente si tienen preguntas también las vamos a contestar, pero quisiéramos hacerle esta pregunta para construir junto a ustedes el rol, o sea, cuál es el rol del futuro presente del comunicador. Entonces también les agradecemos si nos dejan sus apreciaciones y pues quienes aún nos hayan dejado sus datos, pues sería bueno que nos los dejaran para nosotras poder completar el tablero que vamos a completar y se los vamos a enviar para que también sepan en qué estamos, mejor dicho. Exacto. Y ya aquí ya concluiríamos. Y si Andrés Mauricio nos ayuda, si una, dos personas, no sé, nos quiere hablar, nos quiere compartir su experiencia, pues súper. Perfecto, miremos si nos quieren compartir algunas personas su experiencia. O alguien quiere escribir algo. Una pregunta. Cualquier cosa. Julián Camilo nos está diciendo que quiere contarnos algo. Julián Camilo, cuéntanos. Hola Stephanie, hola Caterina, hola Andrés, ¿cómo están? Bueno, la verdad yo soy Julián Camilo Londoño Muñoz, ya estoy terminando mi carrera, gracias a Dios. En el momento que empecé a escuchar esta charla me tocó mucho el corazón porque yo estuve en el Hotel Hidrostar de Playa del Carmen haciendo mis prácticas, que no me esperaba un país como México, y el año pasado estuve en Chile, que fue una gran experiencia para mí porque tuve bastantes oportunidades de que me llamaron de 2 programas radiales en Chile para hacer la práctica. No pude quedar porque, como ustedes saben, la universidad exige como mínimo 6 meses. Entonces no pasé porque la radio que me han llamado hacía solamente 3 meses, pero me sentí seguro. Y es muy importante que cuando uno esté en un viaje que no es de uno empiece a mandar hojas de vida, empiece uno a ganar experiencia para que uno ya quede ahí nominado. Y es muy importante. Y este de México no me lo esperaba porque yo quería hacer mi práctica aquí en Colombia y yo no quería que hubieran más gastos, entonces empecé a hacer los trámites y por cosas del destino se me dio otra oportunidad de conocer Playa del Carmen, otro país totalmente diferente a Chile, y
yo quiero resaltar que cuando llegué a ese hotel fue un poco complejo porque la cultura de México es un poco algunas veces pesada a la de nosotros los colombianos por cómo hablan, los dialectos no los entendía muy bien, pero yo en estos 2 meses que estuve allá de práctica entendí que es muy importante el liderazgo. Yo hice un trabajo de índices de satisfacción del hotel que estaba allá y fue el más nominado en el departamento de animación porque cuando llegaron los votos de los huéspedes, que bueno, vamos a votar por cada persona, yo fue el que obtuvo más votos y eso me llenó mucho el corazón porque hasta el jefe de animación quedó aterrado, mis compañeros quedaron, ¿cómo así que el parcero recién llegado va a ganar tantos votos y nosotros por qué no? Y me di cuenta que cuando hacía mis trabajos los atendía muy bien, yo les decía que si necesitaban algo a la orden y mis compañeros tenían envidia conmigo, envidia laboral, entonces yo me di cuenta, bueno, eso es cosa de ellos. Esa es nuestra cultura servicial Sí, colombiana. claro, claro, sí entiendo. Entonces, Súper, yo Julián, qué chévere. sí, la verdad. Y ahora estoy en búsqueda de otras prácticas aquí en Colombia y ahí dejé la puerta abierta en el hotel que cuando lo abran, si algo me llamen o entrar a otro departamento en el hotel. Quería contar eso. Ok, Buenísimo. muchas gracias. Muchas gracias. Catalina nos escribió también que quiere comentar su, su historia. Claro, Lina, Catalina, Lina, Catalina y Andrés. Tres. Ajá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Lina. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, listo. Bueno, respecto a lo que comentaban, Stephanie, creo que fue Stephanie la que dijo sobre la parte de redacción y qué hora, y qué otra cosa, ortografía, hablaste de fuerte. Bueno, en ese aspecto yo tuve dificultades y un reto grandísimo porque pues una cosa es la universidad y otra cosa es la vida real. La universidad a mí me parecía un mundo súper, o sea, todo, por decirlo así, todo color rosa. Pero cuando me tocó hacer las prácticas, yo me gradué hace más o menos 3 años y les digo que cuando fui a hacer las prácticas, oh, sorpresa la que me llevé. Yo dije, ¿qué es esto? Por Dios, ¿en qué me metí? Entonces, digamos que me dio un poquito de miedo porque hay cosas que yo no sabía hacer. Sin embargo, mi Dios es muy, muy bueno y te va dando como la oportunidad de capacitarte, de aprender y adaptarte como al lugar donde estás, a la cultura pues organizacional, ¿no? En pocas palabras, lo que yo no sabía hacer, tuve que aprenderlo en corto tiempo, pero digamos, es como el querer hacer las cosas. Así seas la peor escribiendo, así no sepas transmitir, tú aprendes porque aprendes. Entonces, yo veía colegas que se quejaban y se quejaban que yo no sé escribir, que no sé editar, que no sé qué. Yo decía, hombre, pero por lo menos inténtelo, o sea, Lisa, o sea, es una mega empresa, aprovecha esa oportunidad y pregunta, o sea, busca docentes de la universidad y dale. Y no, o sea, me llevé muchas sorpresas, pero gracias a Dios, digamos, tuve la oportunidad de aprender de personas maravillosas y de sacar adelante, pues, lo que mis jefes me pedían, ¿no? Que no era muy fácil complacerlos a todos, pero digamos, hice cosas que yo jamás pensé que fuera capaz de hacer. Y algo que sí, digamos, me quedó muy, muy claro es que así tengas dificultades para hacer algo, creo que si uno quiere hacer las cosas, uno lo puede lograr. Así tengas dificultad, no sepas hacer algo, simplemente inténtalo y para adelante. Y bueno, respecto a proyectos, pues les cuento, niñas, que yo, pues al ver como todo esto de la pandemia y así, tomé el riesgo de crear una marca digital. Prácticamente está conformada por mi nombre. Se llama Linamar TV y digamos que busca apoyar a pequeños emprendedores. Aquí en Cali he visto que hay mucha gente que pide ayuda, que mira, que promocionenme, que es lo otro, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Y veo que, pues, colegas que yo conozco, como que a veces, no sé, optan por dar ayudas, pero les cobran mucho. Y yo les digo, hombre, si tú ves que está pasando trabajos y apenas se está iniciando, ¿cómo van a hacer eso? Más bien sea una ayuda y cuando esa persona logre crecer, ahí pues como que negocian, ¿no? O sea, como que tratando de guiarlo y que no
cometa errores, pero créanme Súper. que sí, o sea, es como, o sea, es un nuevo mundo, mejor dicho, aquí se descubren muchas cosas y pues para lo que algunos consideran que esta pandemia cerró puertas, creo que para quienes estamos en la parte de comunicación social, les digo, esto para mí ha sido una bendición porque me ha permitido conocer muchísimas cosas y bueno, tomar riesgos. Me gustó muchísimo lo que dijeron ustedes dos niñas, la verdad, Stephanie y Kate, ¿cierto? Catherine, ¿cierto? Niñas, simplemente les digo mil gracias, esto fue genial, ustedes me dieron muy buenas herramientas, por dicho, me abrieron la mente, me abrieron la mente y bueno, creo que el rol del comunicador social no es que seamos un adorno, creo que estamos ahí para respaldar y hacer mucho más que una simple redacción o aportes, no, o sea, creo que estamos para hacer algo más allá, algo mucho más grande, siempre y cuando pues la organización nos los permita, ¿no? Digo, esa es mi humilde opinión, niñas, las felicito de verdad, gracias por esta hermosa conferencia. Gracias, Lina. Sigamos Gracias. con Catalina Balanta, que también dijo que quería participar. Cata, Hola, ¿estás? buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias a la Oficina de Egresados por este espacio y muchas gracias también a Stephanie y a Caterine, pues digamos por su valioso tiempo. Quería agradecerles por esta conferencia porque, bueno, yo soy comunicadora social también y periodista, ya llevo más de 12 años de experiencia de carrera, pero digamos que de hecho era una pregunta que me hacía, no sé si ayer o hoy mismo me preguntaba que uno como comunicador, ¿cómo hacer para mostrarse un poco más estratégico? O sea, yo creo que de hecho la academia tiene una falencia y es que o bueno, por lo menos yo en mi época no lo vi ni lo sentí, y es que nos hace falta ser más estratégicos. Eso no lo enseña la academia, nos enseñan a ser muy operativos, a resolver, digamos, las tareas inmediatas, pero no a ir un poco más allá. Entonces, sí me parece muy importante todos los aportes que hicieron tanto desde la comunicación interna como desde la comunicación externa. O sea, creo que es el momento de mostrarnos un poco, o sea, de que mi rol como comunicador sea un rol dinamizador, estratégico, de liderazgo, ¿sí? Ir más allá de la parte mediática, sí, obviamente, de la redacción, de publicar en una cartelera, en las redes, que digamos que es algo obviamente importante y que hay que hacerlo, ¿no? Hay que saber hacerlo también, pero hay que ir más allá precisamente para que le den ese valor real de un comunicador. Yo me lo pregunto siempre, o sea, yo en las partes donde he trabajado siempre me pregunto cómo ser más estratégica, cómo realmente demostrar que yo agrego valor. Yo creo que es un reto demasiado gigante que tenemos porque es muy diferente, por ejemplo, el contador público, el administrador de empresas, que son un poco más exactos, que manejan números. En cambio, nosotros como pues nuestra profesión es un poco, digamos, de intangibles, entonces es cómo hacernos ver realmente que sí estamos aportando valor, de que sí se está logrando algo, de que sí estamos generando resultados, de que estamos generando impacto. Yo creo que o sea, todos los días uno no termina de aprender, ¿sí? Entonces yo digo que a mis 12 años puede ser, yo digo, no, es que es mucha experiencia, pero realmente siento que aún todos los días uno se reta a mostrarse más interesante para la organización. Súper. Muchas Sí. gracias, Catalina. Súper, Ese es Cata. el reto de todos. Voy a interrumpir a que antes de Andrés, que seguía en nuestro orden, me estaba escribiendo Alejandro Perea, que es el director del programa, que quería intervenir. Entonces le doy paso a Alejo antes de Andrés para, por tiempos de él, pueda dar su opinión. Alejo, ¿cómo Vamos estás? con Alejo, Andrés y finalizamos con Alejandro. Alejandra Bastos. Listo. Correcto. Bueno, Gracias. bueno, señoritas, me encanta saludarlas. Gracias, Andrés. Y gracias, Andrés Pérez, por esperar. Qué pena contigo, de verdad que me da mucha pena. Yo solamente quería darles las gracias a Caterina y a Stephanie por estar acá, por estar interesadas en compartir sus experiencias. Un saludo a todos los egresados y personas pues que nos conocemos con tiempo atrás, por decirlo así. Digamos que lo único que les quiero decir es
es esencial, pero no hay que confundir, y es ahí donde difiere un poquito con la opinión de Catalina, y que la academia nos enseña a ser operativos y resulta que es totalmente opuesto. De hecho, la academia nos hace pensar digamos que en movimientos estratégicos mucho más de construcción de sentido, y una de las demandas, inclusive de los mismos egresados y estudiantes, es justamente por qué no somos operativos y por qué no hacemos más operación. Claro, los productos comunicativos son muy importantes, pero definitivamente la línea estratégica es la determinante, porque es desde ahí donde nosotros vamos a los procesos. Y digamos que yo tengo una opinión muy personal y afortunadamente tuve una muy buena práctica. Para mí la práctica ha sido uno de los elementos determinantes para que un comunicador pueda tomar una línea de trabajo en el futuro. Y fue una práctica en la que yo estaba pues como hacía parte del staff, era junior, ¿no? Entonces siempre mi jefe decía las cosas que ella le correspondía y yo me quedaba en silencio, pero fui aprendiendo en silencio y poco a poco uno va teniendo o desarrollando el perfil para poderse conectar con la línea estratégica de la organización. Ahí hay otra cosa también con respecto a lo de Cata, es que infortunadamente uno a veces se ubica donde están demandando un cargo operativo, porque también tenemos que saber que la comunicación necesita medios. Entonces, cuando las estructuras de las organizaciones no nos dan ese espacio, o simplemente el cargo o el espacio que hay en la organización necesita de alguien que redacte notas, que envíe correos electrónicos, que haga, que tenga un nivel táctico, pues obviamente ese es el cargo que se necesita, pero yo pienso que todo eso hace que nosotros podamos pensar de forma diferente. O sea, en ese camino en el que somos tácticos, es un camino, digamos que a veces lento, pero en el que vamos a conseguir conocimiento para poder tener una línea estratégica mucho más marcada, más clara, y si tenemos otra oportunidad en el futuro, poderla desarrollar. Y finalmente también con relación a lo que dicen Caterina y Stephanie, pues obviamente sobre la estrategia, a veces, miren, en mi práctica me pagaban la mitad del mínimo. Fue terrible porque yo venía de Palmira y se me acababa como a la mitad del mes. Pero menos mal no me guié y necesitaba la plata. O sea, era muy importante, es muy importante decir esto. Pero menos mal me aguanté la ropa, me aguanté los zapatos viejos, me aguanté la traída del almuerzo, me aguanté el Expreso Palmira, pero obtuve una muy buena experiencia. Entonces, a veces uno tiene que tragarse unos sapos para poderse potenciar. Hay una ventaja que tienen Catarina y Stephanie, y es que han sabido... perdón, Caterina, es que estaba hablando de Catalina. Perdóname, pues, Caterina. Bueno, te ¿Cuándo sos en inglés? Vos, Caterina, a ver, hágame el favor. Es que, de todas formas, crecer como ustedes han crecido en la capital da una perspectiva completamente diferente. El mercado laboral a nivel Bogotá con relación a las ciudades intermedias o provincias, pues completamente diferente, y la forma en cómo se administra la comunicación, el lugar que tiene, afortunadamente ya ha sido mucho más ganada que acá. Además, independiente, pues a que todos sepamos que aquí en Cali, en el Valle, en el interior, en cualquier región, se necesitan comunicadores, pues la capital no deja de ser la capital en el sentido de cuál es la línea estratégica que se le da a la comunicación. Y te los puedo decir porque he conocido muchísimos comunicadores que están en organizaciones en Bogotá y que su desarrollo a nivel de mundo mucho más estratégico, pues tiene que ver también con esa experiencia. Me despido de todos y gracias, Catherine y Stephanie Perez. Un abrazo grande, me da mucho gusto. Cata Balanta, un abrazo grande también, Julián Camilo, bueno, y todos los que están conectados, un abrazo grande. Gracias, Alejo. Gracias. Nos vemos. Queremos seguir ahí en la UAO. Claro que sí, vamos a... No crean que no. Muchas gracias, Alejo. Seguimos con Andrés Pérez también, que estaba en el orden. Hola, buenas tardes. Hola, Andrés. Hola, ¿cómo estás? Oh, muy bien. Bueno. Pues básicamente era como para hacer un pequeño aporte, ¿no? En cuanto al rol del comunicador en esta situación que nos tienen, ¿no? Hablábamos del rol del comunicador y por allí estoy haciéndolo de las ciencias sociales, ¿no? De las humanidades.
se mencionaron dos palabritas muy importantes hoy en día, ¿no? Los relatos, el relato, entendiendo esta nueva situación como el relato, y por ahí se mencionó este tema de la nueva normalidad, ¿no? Es que sucede uno como ser humano dentro de una organización, ahora como lo mencionaban, ¿no? Uno muchas veces entra a esas sinergias, ¿no? Que se termina positivizando lo humano, es decir, lo humano se termina funcionalizando, ¿no? O sea, el ser humano termina siendo parte como el engranaje, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva como crítica y reflexiva, ¿no? Uno cuando de pronto mira de pronto el relato que mencionábamos ahora, ¿no? La nueva normalidad, uno revisa por ahí de las ciencias sociales y se encuentra que por ahí Stanley Cohen creó un libro que trataba sobre la teoría de la crisis, ¿no? La teoría del pánico. Por ahí uno también se encuentra con otra obra que se llama La doctrina del shock. Y uno empieza a entender que estos relatos, nueva normalidad, dentro de los roles del comunicador, entendiendo al ser humano como un ser humano que, siendo sentipensante, siendo un ser que es por naturaleza, aunque suene chistoso, por naturaleza investigador, no como en el colegio le muestran la investigación como algo aburrido y tonto. Entonces, desde esta perspectiva, uno cuando empieza a encontrarse estos referentes dentro de las humanidades, se dan cuenta que hay veces se establecen ciertos relatos para poder posibilitar unos objetivos a nivel geopolítico, ¿no? Entonces, la idea es como el pequeño aporte es tratar de retomar críticamente ese rol del comunicador, sea ingeniero, sea periodista, sea diseñador, en fin, eso no interesa ahora. Hoy en día somos seres humanos que estamos en una situación en que nos metieron, hablando de esos nuevos relatos, y que desde esa naturaleza del ser humano, como ser sentipensante, ser comunicador, ser investigador, comenzar a ver ese rol del comunicador críticamente, ¿no? Y de pronto mirar hacia otros lugares, ¿no? Por ahí están los medios alternativos de comunicación, ¿no? Que están dentro de las redes sociales, básicamente está como el aporte. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Por ahí les dejo un texto en el chat para el que le interese el tema, ahí se los dejo. Gracias. Muchísimas gracias, claro que sí. Y finalizamos la intervención con Alejandra Bastos. Alejandra. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Muy bien. Gracias. Bueno, realmente unas intervenciones muy buenas, excelentes. A uno como comunicador siempre lo enriquecen este tipo de espacios. Y más ahora, ¿no? Porque ahora, bueno, no sé ustedes, pero en mi caso, el tema de hablar con otros comunicadores no ha sido tan fácil porque todos vivimos en chicharrones diarios. Más bien solucionando y apagando incendios. Entonces, esto es muy enriquecedor porque ve uno también desde otras perspectivas lo que están viviendo ahora con el tema de la pandemia. Aparte de resaltar y destacar muchísimo el tema de formación en redacción y ortografía, porque es que también lo he vivido fuertemente con colegas y pues también con personas que han estado sobre todo administrando las redes, ya que ahora está tan de moda el tema de los community managers. También destacar muchísimo el tema de marketing digital, casi que se convirtió en un tema fundamental y básico para el ADN de un comunicador social. Es clave y además al alcance de la mano, porque como ustedes saben, las plataformas para redes sociales te enseñan de forma gratuita a administrarlas. Entonces salen los reportes gratuitos, una cantidad de cursos que los puedes tomar directamente dentro de las mismas aplicaciones, te ofrecen de todo, Facebook, Twitter, Instagram y demás. Entonces, eso también es clave para los que están en formación, los que están en prácticas y demás, están conectados. Esto es clave para la vida. Realmente uno no sabe en qué momento tiene que estar así, estar administrando redes o estar pendientes con un equipo para liderarlo, para apoyarlos, para estar y para que también, entre comillas, no les metan los dedos a la boca, porque van a tener tendencias que les van a cobrar cierto rango
les van a mostrar reportes y demás, pues ustedes deben de tener un conocimiento claro para exigir o ya para sentirse felices y demás, porque no es lo mismo un número de impresiones que un número de likes y que realmente a uno pues le deja mucho para la vida como comunicador. Era eso así de cortico, muchas gracias, excelentes las dos, Stephanie y Katherine, de verdad, muchas gracias por este espacio. Gracias, Aleja, y muy Gracias, Aleja. valioso. Algo para agregar a ese último slide que dijimos del rol del comunicador, sí, habilidades digitales, total, necesario, absolutamente imprescindible. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este webinar. Agradecemos claramente a Caterine y a Stephanie por su gran participación en esta conferencia. Y les recordamos que queda grabada y va a estar en nuestro canal de YouTube, Egresado Autónomo. Igualmente yo le haré una copia de todos los mensajes para que tengan los contactos y puedan hacerse el networking una vez que el Meet finalice. Mil gracias. No sé si tienen algunas palabras para despedir. No, pues a todos. Dale. No, pues yo simplemente les quería decir que efectivamente lo que yo veo en este momento son muchísimas oportunidades para nosotros. Creo que no me voy por el lado negativo nunca, siempre suelo ser como súper positiva. Entonces, creo que el mensaje final es como que empecemos a crear nuevas alternativas. Y pues chévere que todos ustedes hayan estado así súper pendientes, hayan participado, porque creo que todos estamos dentro del mismo, estamos como pensando lo mismo. Y nada, pues muchísimas gracias y a su entera disposición para lo que ustedes necesiten. Ahí tienen tienen mis contactos, los de Caterine, y estamos pues muy prestas a poderles apoyar en lo que sea. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. De verdad, yo súper encantada, Steffi, yo sé que también nos disfrutamos, nos gozamos haciendo esto y estamos a su disposición para lo que necesiten, cualquier ayuda, pregunta, inquietud, pues con todo gusto y nos veremos más adelante en el camino. Y mucho ánimo y mucha fuerza y a fortalecer y a defender ese rol que tenemos como comunicadores, porque somos estratégicos. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les deseamos que tengan una feliz noche y los invitamos a que nos sigan acompañando en las webinars que tendremos durante este mes y cada mes aquí en el Departamento de Relaciones con Egresados. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Stephanie y Katherine. Gracias. Muy chévere. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Muy amables. Chao. Chao.